Buenos días, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos aquí nuevamente en este auditorio, listos para iniciar la recta final de nuestra asignatura. Tomen asiento, por favor, y mientras se acomodan, quiero que piensen en la máquina más compleja, sofisticada y a la vez más propensa a fallar que existe en una ambulancia. No, no es el monitor desfibrilador de $20,000, ni el ventilador mecánico de última generación, ni siquiera la moderna unidad móvil en sí misma. La pieza más falible, la que más errores comete y la que paradójicamente es la única capaz de improvisar para salvar una vida, son ustedes, el ser humano. Hoy iniciamos la unidad 5, titulada Comunicación en Crisis, Liderazgo, CRM y Humanización, y vamos a abordar el contenido 1, Gestión de recursos en crisis y factores humanos. Si las unidades anteriores les enseñaron a usar el radio y a llenar el formulario, esta unidad les va a enseñar a usar su cerebro y a trabajar con el cerebro de los demás para no matar al paciente por un error de comunicación o de ego. Para entender por qué estamos estudiando esto, debemos ser humildes y mirar hacia otra industria, la aviación. En los años 70 ocurrieron accidentes aéreos terribles, como el desastre de Tenerife, donde dos aviones Boeing 747 chocaron en la pista, matando a casi 600 personas. Cuando los investigadores analizaron las cajas negras, se dieron cuenta de algo aterrador. Los aviones funcionaban perfectamente, los pilotos sabían volar, el clima era manejable. Lo que falló fue la interacción humana. El copiloto sabía que algo estaba mal, pero no se atrevió a contradecir al capitán. El capitán estaba estresado y tuvo visión de túnel, y la torre de control usó un lenguaje ambiguo. Fue un colapso de la comunicación y el liderazgo. La medicina de emergencias se dio cuenta, décadas más tarde, de que nosotros estábamos matando gente por las mismas razones. No porque no supiéramos medicina, sino porque no sabíamos gestionar el factor humano bajo presión. De ahí nace el CRM, o Crisis Resource Management, que es lo que vamos a desglosar hoy. Empecemos hablando de la falibilidad humana. En Ecuador, y en la cultura latina en general, tenemos la idea del médico o el paramédico como un superhéroe infalible. Creemos que si estudiamos mucho y tenemos ñeque, no vamos a cometer errores. Eso es mentira. Nuestro cerebro tiene límites biológicos. Cuando estamos cansados, hambrientos, enojados o estresados, nuestro coeficiente intelectual operativo baja. Existe un acrónimo que usamos en seguridad clínica, HALT. Hambriento, enojado, tarde, solo, cansado. Si ustedes entran a una guardia de 24 horas en el EQ 911 o en una ambulancia del Ministerio de Salud y a las 3 de la mañana no han comido, están peleados con su pareja y llevan 20 horas despiertos, son una bomba de tiempo. Su capacidad para calcular una dosis de adrenalina o para escuchar una orden por la radio está comprometida. El CRM nos enseña a reconocer estos estados y a levantar la mano para decir, no estoy al 100%, necesito que alguien verifique mis acciones. Eso no es debilidad, es profesionalismo de alto nivel. Quiero introducirles una imagen mental que es clásica, pero poderosa. El modelo del queso suizo de James Reason. Imaginen que cada barrera de seguridad que tenemos es una rebanada de queso gruyere, ese que tiene huecos. Tenemos la rebanada de la capacitación técnica, la rebanada de los protocolos, la rebanada del equipamiento, la rebanada de la comunicación. Ninguna es perfecta, todas tienen agujeros. El error catastrófico, ese evento centinela donde el paciente muere por nuestra culpa, ocurre cuando los agujeros de todas las rebanadas se alinean y dejan pasar la flecha del peligro. Vamos a contextualizar esto en un caso ecuatoriano típico. Imaginen una ambulancia en Quito, un viernes lluvioso, tráfico pesado en el Trébol. El equipo está cansado. Primer agujero. Reciben una llamada por un paciente con dificultad respiratoria. La radio tiene mala señal por la lluvia y el despacho no es claro. Segundo agujero. Al llegar, el paciente es un adulto mayor que no habla bien español, quizás quichua hablante y no hay familiar. Tercer agujero, barrera de comunicación. El paramédico líder asume que es una crisis de EPOC y ordena nebulizar. El asistente, un estudiante nervioso, escucha la orden pero no verifica el medicamento
porque le tiene miedo al líder. Cuarto agujero, gradiente de autoridad. Agarra una ampolla que se parece a la del broncodilatador, pero es un relajante muscular o insulina. Quinto agujero, error de medicación. Se administra la droga. El paciente deja de respirar. El equipo entra en pánico y no encuentra el equipo de intubación porque no hicieron el chequeo de la ambulancia al inicio del turno. Sexto agujero. El paciente fallece. ¿Fue culpa del estudiante que puso la inyección? Si lo vemos de forma simplista y punitiva, sí, pero el modelo del queso suizo y el CRM nos dicen que fue una falla del sistema. Falló el descanso, falló la radio, falló el protocolo de verificación, falló el liderazgo, falló la logística. El CRM busca poner más rebanadas de queso o hacer los agujeros más pequeños para que esa flecha no pase. Y la rebanada más importante, la que suele tapar más huecos, es la comunicación efectiva. Aquí entramos en el concepto de conciencia situacional. Es la capacidad de saber qué está pasando a tu alrededor, qué pasó antes y qué va a pasar después. Es tener el radar encendido. En emergencias, el estrés nos causa visión de túnel. Nuestro cerebro reptiliano se enfoca en la amenaza inmediata y borra el resto del mundo. Les voy a contar una experiencia que me pasó hace años para que entiendan la visión de túnel. Estábamos atendiendo a un paciente atrapado en un vehículo en la vía a la costa. El paciente tenía una vía aérea difícil, no podíamos intubarlo. Yo estaba tan obsesionado con meter el tubo, tan enfocado en mirar las cuerdas vocales, que dejé de escuchar todo lo demás. Mi visión se cerró en la garganta del paciente. No me di cuenta de que el paciente ya no tenía pulso. No me di cuenta de que mi compañero me estaba gritando que la saturación era 0. No me di cuenta de que había olor a gasolina y los bomberos nos pedían evacuar. Perdí la conciencia situacional por una fijación en la tarea. Afortunadamente, mi compañero me agarró del hombro, me sacudió y me dijo: «Doctor, pare, mire el monitor». Ese golpe de realidad rompió mi visión de túnel. Eso es CRM. Es tener un equipo que te cuida las espaldas cuando tu cerebro falla. En Ecuador, la conciencia situacional es vital por nuestra geografía y entorno social. Si están atendiendo a un herido de bala en un barrio conflictivo de Guayaquil, su conciencia situacional no puede estar solo en la herida, tiene que estar en el entorno. ¿Dónde está la gente? ¿Están armados? ¿Tengo ruta de escape? Si pierden la conciencia situacional, por enfocarse solo en la medicina, pueden terminar secuestrados o heridos. El líder del equipo a veces tiene que dar un paso atrás, literalmente, alejarse 1 metro de la camilla, cruzarse de brazos y no tocar al paciente, solo mirar, mirar el monitor, mirar al equipo, mirar la escena. Ese paso atrás permite recuperar la visión global y tomar mejores decisiones. Otro factor humano crítico es la toma de decisiones bajo presión. En la universidad les enseñamos a pensar lento, historia clínica, examen físico detallado, diagnóstico diferencial. Pero en la calle a veces no hay tiempo. Tenemos que pensar rápido. Usamos atajos mentales o heurísticos. Si parece pato y camina como pato, es pato. Si el paciente se agarra el pecho y suda frío, es infarto hasta que se demuestre lo contrario. Esto es bueno para la velocidad, pero peligroso si nos equivocamos. El CRM nos enseña a balancear, a actuar rápido en lo vital, ABC, pero detenerse a pensar en lo complejo. Existe una regla en aviación que aplicamos. Si tienes una emergencia, tómate 10 segundos para no hacer nada. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Pero esos 10 segundos de respirar y analizar evitan que salgas corriendo a hacer una locura. Si corro, me caigo. Si administro esto, lo mato. La pausa de seguridad antes de actuar. Hablemos de la fatiga y el estrés en nuestro contexto nacional. Muchos de ustedes trabajarán en sistemas de turnos rotativos, 24 horas de trabajo por 48 o 72 de descanso, o peor, tendrán 2 trabajos para poder subsistir. Llegarán a la guardia cansados. La fatiga se parece mucho a la intoxicación etílica en cómo afecta al cerebro. Disminuye los reflejos, aumenta la irritabilidad y nubla el juicio. El CRM dicta que debemos cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Si ven que su conductor se está durmiendo, no lo dejen manejar.
Si ven que su compañero está temblando de hambre, denle un caramelo antes de atender el código. Cuidar al cuidador es una estrategia de seguridad del paciente. Un equipo quemado, burnout, es un equipo peligroso. Además, debemos considerar los factores ambientales, el ruido de la sirena, la lluvia, la oscuridad, la gente gritando, todo eso es carga cognitiva. El cerebro tiene un ancho de banda limitado, como una conexión de Internet. Si saturamos el ancho de banda con ruido y estrés, no queda espacio para procesar la medicina. Por eso, una de las funciones del líder es silenciar el caos, apagar la sirena al llegar, pedir a la gente que se calle, encender buena luz. Al reducir la carga externa, liberamos cerebro para pensar en el paciente. Finalmente, en esta primera parte, quiero que reflexionen sobre la normalización de la desviación. ¿Qué es esto? Es cuando nos acostumbramos a hacer las cosas mal porque nunca ha pasado nada. Yo nunca uso cinturón de seguridad en la parte de atrás de la ambulancia y nunca me he caído. Yo nunca chequeo el laringoscopio al recibir turno porque siempre funciona. Hasta que un día chocan y salen volando, o el paciente se asfixia y el laringoscopio no tiene pilas. El CRM nos exige disciplina. Los protocolos no son sugerencias, son reglas de sangre escritas sobre los errores de otros. En Ecuador, a veces tenemos esa cultura de la viveza criolla, de saltarnos el paso para acabar rápido. En medicina de emergencias, la viveza criolla mata. La disciplina y la adhesión estricta a las listas de chequeo, checklists, son la única defensa contra nuestra propia naturaleza falible. Así que, estudiantes, la lección de esta primera hora es clara. No son superhéroes, son humanos falibles operando en un sistema imperfecto y peligroso. Acepten su vulnerabilidad, acepten que se van a cansar, que se van a asustar y que se pueden equivocar. Y utilicen las herramientas del CRM, conciencia situacional, manejo de la fatiga, pausas de seguridad, para construir redes de protección alrededor de ustedes y de sus pacientes. En la siguiente hora vamos a ver cómo convertir a ese grupo de humanos falibles en un equipo de élite a través del liderazgo y la comunicación asertiva. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.